Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta serie tutorial en la que voy a explicar cómo jugar al juego de cartas de Arkham Horror. Este juego es un juego maravilloso, pero también es bastante complejo. Yo en particular vengo del mundo de Magic the Gathering, que también es un juego bastante complejillo. No obstante, como ya comenté en la serie que hice en mi otro canal, en la que expliqué cómo jugar a Magic the Gathering, estos juegos al final se reducen a una serie de conceptos que son muy simples y muy sencillos, pero son muy numerosos, son muchos conceptos. Por tanto, para aprender a jugar a estos juegos, lo importante es tener claros esos conceptos y presentarlos de un modo claro y ordenado. Y esto es lo que vamos a hacer en esta serie. La serie va a ir en principio orientada a jugadores principiantes que sepan poco o nada del juego, pero también la voy a recomendar a jugadores de nivel intermedio, porque no os imagináis, por lo que he leído en foros, no os imagináis la cantidad de jugadores de nivel intermedio que siguen cometiendo errores de concepto muy importantes, incluso después de jugar múltiples campañas del juego. Por tanto, considero muy importante esta serie, ya que va a dejar claros todos los conceptos básicos del juego. En este primer episodio únicamente voy a cubrir los fundamentos más básicos del juego. Explicaré en qué consiste de un modo muy fundamental y explicaré qué es necesario para poder jugar. Una guía de productos muy breve, únicamente con la idea de que no os coman la cabeza con ideas absurdas. Y luego en una segunda parte explicaré cómo se prepara una partida, lo cual usaré como excusa para explicar los diferentes componentes que conforman el juego. Es muy importante conocer bien cada componente del juego, ya que si esos conceptos no están claros, más adelante puede haber problemas. Así que sin más dilación comenzamos ya con el primer apartado del vídeo. ¿En qué consiste el juego de cartas de Arkham Horror? Se trata de un juego cooperativo para entre 1 y 4 jugadores. La cualidad más importante de los cooperativos es que los jugadores no compiten entre sí y no hay un jugador que gana y un jugador que pierde. No, los jugadores deben colaborar, deben trabajar en equipo para intentar batir al propio juego, el cual va a intentar por todos los medios que los jugadores pierdan. Por tanto, los jugadores ganan en equipo o pierden en equipo, ¿vale? Es un poco el fundamento de los cooperativos. El juego se puede jugar solo, tranquilamente, en modo de un jugador, o bien se puede jugar en equipo con múltiples jugadores hasta un máximo de 4. En cada partida, cada jugador asumirá el papel de un investigador, asumirá el rol de un personaje del juego, el cual vendrá representado por la carta de investigador, la cual estoy marcando ahora mismo en la imagen. Más adelante explicaré bien en detalle las diferentes partes de la carta. Por ahora simplemente quedaros con que cada jugador debe meterse en la piel de un personaje del juego, de un investigador, el cual tendrá una serie de talentos y una serie de debilidades. Los jugadores, como equipo, en cada partida se enfrentarán a una aventura, a un denominado escenario, en la cual tendrán como objetivo alcanzar una resolución de la historia, a poder ser lo más favorable posible, ¿vale? Este juego no deja de ser una fusión entre un juego de rol, un RPG, y un juego de cartas coleccionables, estilo Magic, estilo Yu-Gi-Oh! ¿Por qué? Porque en este juego cada jugador jugará con su propio mazo de cartas, el cual deberá ser construido a partir de cartas de su colección. Como podéis ver, es exactamente el mismo concepto que en los juegos de cartas coleccionables. En este caso, este juego está basado en el concepto Living Card Game, que es un modelo de negocio en el cual las cartas no vienen en sobres aleatorios, sino que vienen en cajas cuyo contenido está prefijado. Con todo esto ya están explicados los fundamentos más básicos del juego, así que vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué necesitáis para jugar? En principio, solo necesitáis una caja básica del juego. No necesitáis nada más. Y esto lo aclaro porque hay gente que os comentará que necesitáis 2 cajas básicas o necesitáis una caja básica y una expansión para poder jugar en condiciones. No, nada más lejos de la realidad. En principio, con solo una copia de la caja básica tenéis más que suficiente. ¿Por qué? Porque esa caja tiene todo lo necesario para poder comenzar.
Tenéis 5 investigadores y tenéis un buen montón de cartas de jugador. Tenéis además una campaña introductoria que está compuesta por 3 escenarios. Aquí debo aclarar que las campañas de este juego están compuestas por entre 8 y 9 escenarios. Por tanto, la campaña de esta caja básica es una campaña muy condensada y muy resumida. Realmente no es muy representativa de lo que es el juego de campaña real. De todos modos, es más que suficiente para que os hagáis una idea de si el juego os gusta y si no os gusta. En caso de que os guste, pues fenomenal, a partir de ahí podéis compraros nuevas campañas y nuevos escenarios. ¿Que no os gusta? Pues simplemente lo dejáis o lo vendéis y no habéis invertido una gran cantidad de dinero. Ahora bien, debo aclarar que esta caja básica tiene varios inconvenientes. El primero es que solamente da soporte para 2 jugadores. Antes comenté que el juego estaba pensado para entre 1 y 4 jugadores. En caso de que tengáis solo una copia de la caja básica, solamente tendréis soporte para jugar 2 jugadores. Si queréis jugar solos o en pareja, es perfectamente válida. Pero si queréis jugar con grupos más grandes, de 3 o 4 jugadores, ahí sí que necesitáis una segunda copia de la caja básica, ¿vale? En segundo lugar, esta caja básica no viene con una bolsa de caos. La bolsa de caos es un componente muy importante del juego y no viene incluido en la caja básica. De todos modos, es muy sencilla de montar, puesto que por mucha parafernalia que sea el nombre, al final, la bolsa de caos debe ser cualquier recipiente opaco, nada más. Cualquier recipiente opaco en el cual podáis meter la mano y sacar un objeto sin saber cuál es. La bolsa del caos será una bolsa en la cual meteréis una serie de fichas que vienen en el juego y durante el juego muchas veces el juego os pedirá que extraigáis una ficha de la bolsa de caos, ¿vale? Aunque no viene incluida, tenéis que saber que os hará falta tener un recipiente opaco, una bolsa opaca, en la cual simplemente podéis meter la mano y podréis sacar una ficha a ciegas, sin saber cuál es, ¿vale? Y luego, un tercer inconveniente que no he comentado aquí en la imagen, es que solamente trae una copia, la caja básica solo trae una copia de cada carta de jugador. En este juego, por norma, se pueden llevar hasta 2 copias de una misma carta en cada mazo. Y esta caja básica solamente tiene una copia de cada carta de jugador. Por tanto, una segunda copia de la caja básica os dará mucha más profundidad para construir mazos. Eso sí es cierto. Lo cual no quita que yo no lo recomiende para empezar, ya que si el juego no os gusta, pues entonces habéis tirado el dinero, ¿no? La segunda caja básica solo es recomendable si tenéis ya mucho rodaje en el juego. Ahora bien, debo comentar que recientemente han anunciado que van a sacar una versión revisada de la caja básica, la cual, por un lado, sí que dará soporte para 4 jugadores y por otro lado sí que vendrá con un playset de cada carta de jugador. Si compráis la caja básica revisada, no hará falta comprarse 2 copias. Ahora bien, esa caja básica revisada saldrá en octubre de 2021. Por tanto, si este vídeo lo estáis viendo a partir de esa fecha, lo recomendable es que os hagáis con la caja básica revisada. Aunque no descarto que la caja básica antigua baje de precio, por tanto, si no queréis gastar mucho dinero y queréis solamente tantear el juego en modo de 1 o 2 jugadores, pues puede que igualmente os siga interesando comprar una copia de la caja básica antigua. Ahora bien, esta información tenedla en cuenta a la hora de comprar vuestro primer producto. Insisto, con solo una copia de la caja básica es más que suficiente. Con todo esto ya podemos lanzarnos a explicar las diferentes normas del juego. En este primer vídeo únicamente voy a explicar cómo se prepara una partida y lo voy a hacer como excusa para comentar los diferentes componentes del juego, ya que si no tenéis claras las diferencias entre los diferentes componentes del juego, más adelante podéis cometer muchos errores de concepto. Por ese motivo, esta parte, aunque parece algo muy trivial, va a ser algo muy importante y a la que tenéis que prestar mucha atención. ¿Cómo se prepara una partida? Bien, en cada partida del juego de cartas Arkham Horror, los jugadores deben elegir un escenario para jugar. Un escenario representará la aventura a la cual os vais a enfrentar en esta partida. No deja de ser como si fueran capítulos de una historia. En cada partida os enfrentaréis a un escenario con el objetivo de alcanzar una resolución para ese escenario, a poder ser lo mejor posible para vuestros personajes. Los escenarios se pueden jugar perfectamente de modo independiente. Ahora bien, la gran virtud de este juego es el modo campaña. Los escenarios están diseñados para jugarse como parte de una campaña. Una campaña no deja de ser una secuencia, una serie de escenarios
que están pensados para jugarse en secuencia uno detrás de otro, en diferentes sesiones de juego, ¿vale? Lo bonito del modo campaña es que el resultado que obtengáis en un escenario afectará a todos los siguientes, a todos los que vienen detrás. Por tanto, en cada partida estaréis sufriendo las consecuencias de todo lo ocurrido y de todas las decisiones tomadas en los escenarios anteriores. Y eso para mí es algo que hace de este juego algo realmente único, algo realmente precioso. Como dije antes, en la caja básica tenéis una campaña introductoria compuesta por 3 escenarios, los cuales están pensados para jugarse en secuencia uno detrás de otro. El primero es el llamado El Encuentro, The Gathering. El segundo es el llamado Las Máscaras de Medianoche, The Midnight Masks. Y el tercero se llama El Devorador de las Profundidades, The Devourer Below. Lo dicho, están pensados para jugarse en secuencia uno detrás de otro, ¿vale? Y como dije antes, los escenarios, aunque se pueden jugar de modo suelto, de modo independiente, lo más recomendable es jugarlos en modo campaña. Por tanto, antes de comenzar, voy a explicar cómo se prepara una campaña. Cada jugador, como dije ya antes, debe elegir a un investigador al cual va a representar durante la partida. En caso de que juegues en modo campaña, los investigadores se eligen al inicio de la campaña, antes del primer escenario, y se mantendrán durante toda la campaña. Cada jugador jugará con el mismo personaje durante toda la campaña. Como dije ya antes, cada investigador está representado por su carta de investigador. Aquí os pongo un par de ejemplos de investigadores que podéis encontrar en la caja básica. A su vez, cada investigador pertenece a una de las 5 clases del juego. El juego tiene 5 clases, a saber, guardián, buscador, rebelde, místico y superviviente, ¿vale? Cada clase tiene una cierta filosofía, es algo muy similar a los colores del Magic. Cada clase destacará en una serie de aspectos del juego y flojeará en otros. Cada investigador, a su vez, cuenta con una serie de habilidades. Las más importantes son estos 4 números que aparecen en la parte superior derecha de la carta de investigador. Son las 4 habilidades básicas que tienen todos los investigadores. A saber, voluntad, inteligencia, combate y agilidad, ¿vale? Como podéis ver, cada investigador tiene diferentes números en esas habilidades y ya da un poco una idea de cuáles son los puntos fuertes y los puntos flacos de cada personaje. A su vez, en la parte derecha también podéis ver los textos que representan las diferentes habilidades específicas de cada personaje. En esto entraremos poco a poco más adelante. Y por último, estos 2 números de aquí abajo son muy importantes. Indican la salud y la cordura de ese personaje. En este juego, al igual que en el resto de juegos de la línea de Arkham Horror, cada personaje puede ser derrotado de 2 modos distintos. Puede ser derrotado por daño físico o por daño psicológico. Si el personaje recibe una cantidad de daño o de horror mayor o igual a su límite, indicado por estos números, ese personaje queda derrotado y queda eliminado del escenario. Ojo, del escenario, no de la campaña. Si un personaje queda derrotado en un escenario, en la partida siguiente, en el siguiente escenario, podréis seguir jugando a ese personaje. Es decir, quedar derrotado en un escenario no implica que el personaje quede derrotado de toda la campaña, ¿vale? Sí es cierto que al ser derrotado, un personaje recibirá una serie de traumas, pero entraré en eso más adelante. Por ahora eso no es importante, ¿vale? Bien, las cartas de investigador son cartas de 2 caras. La que podéis ver aquí es la parte delantera. Si dais la vuelta a esas cartas, lo que os indicará será las normas para construir el mazo en torno a ese personaje. Os indicará el número de cartas que tiene que llevar el mazo. Y os indicará las clases de cartas que podéis llevar. Por ejemplo, el caso de Wendy Adams puede llevar cartas de clase superviviente de nivel de 0 a 5, clases de tipo rebelde, de clase rebelde de nivel de 0 a 2 y cartas neutrales de nivel 0 a 5. Las cartas neutrales no tienen clase, en principio pueden llevarse en todos los mazos. O por ejemplo, Roland Banks puede llevar cartas de guardián de nivel 0,5, cartas de buscador de nivel 0,2 y cartas neutrales de nivel 0,5. A su vez, cada investigador estará obligado a llevar ciertas cartas concretas en su mazo, que esto es lo que indica aquí en el tercer apartado. Por ejemplo, Wendy estará obligada a llevar su amuleto, una carta que se llama Sola y Abandonada, y una debilidad básica aleatoria. Estas cartas obligatorias no cuentan para el tamaño del mazo.
Es decir, no cuentan para esas 30 cartas. El mazo de Wendy, por ejemplo, deberán ser 30 cartas de las clases indicadas a las cuales habrá que sumar estas 3 cartas. Por tanto, el mazo de Wendy será de 33 cartas, ¿vale? Como podéis ver, el mazo del jugador debe ser construido sí o sí en torno al personaje que estáis representando, ¿vale? A su vez, al inicio de la campaña, el equipo debe elegir a un jugador o investigador para que sea el investigador jefe. El investigador jefe en el juego va a ser el responsable último de las decisiones que se tomen. El juego muy a menudo os pedirá que toméis diferentes decisiones que afectarán a todo el equipo, a todo el grupo. Será el investigador jefe el que tenga la última palabra respecto a esas decisiones. Por supuesto, es recomendable que habléis y debatáis entre vosotros, pero la decisión final corresponderá siempre al investigador jefe. A su vez, el investigador jefe será el jugador que tendrá en su poder la guía de campaña, que es un documento en el cual vendrán las instrucciones para resolver los diferentes escenarios. El investigador jefe será también el encargado de ir leyendo la historia conforme ésta se va desarrollando, ¿vale? Bien, en este punto, antes de comenzar la campaña, el equipo debe elegir un nivel de dificultad para el juego. El juego tiene 4 niveles de dificultad, a saber, fácil, normal, difícil o pesadilla. La dificultad básicamente afectará a la bolsa de caos. La guía de campaña os indicará, en función de la dificultad escogida, qué fichas tenéis que meter en la bolsa de caos. Cuanto más fácil sea la dificultad, pues más benevolente será la ficha de caos. Aquí tenéis el ejemplo de lo que serán las fichas de una bolsa de caos de dificultad normal, dificultad estándar, ¿vale? Más adelante explicaré bien en qué consiste la mecánica de la bolsa de caos. Básicamente, cada ficha contendrá un modificador numérico que lo que hará será sumar o restar, bueno, mayoritariamente restar, a las habilidades de los investigadores. Si, por ejemplo, el juego está poniendo a prueba vuestra inteligencia y sacáis una ficha de -2, vuestra inteligencia se verá reducida en 2 puntos, ¿vale? Más adelante explicaré bien en qué consiste esto. La cosa es que la bolsa del caos se compone al inicio de la campaña y se compone de un modo o de otro en función de la dificultad escogida. Mi consejo es que empecéis en normal, ya que en modo fácil la bolsa es demasiado benevolente. Aún así, si jugáis en normal y lo pasáis mal con la bolsa del caos, en ese caso bajad a fácil, porque es bastante más benevolente, ¿vale? Lo dicho, la bolsa de caos se compone en este punto con unas fichas u otras en función de la dificultad. La guía de campaña os marcará qué selección de fichas tendréis que meter en la bolsa. Con esto ya tenemos lista la campaña. Lo comentado anteriormente, es algo que solamente debe hacerse al inicio de una campaña. A partir de ahora explicaré cómo se prepara cada partida, cada escenario en concreto, ¿vale? Los primeros que se preparan son los jugadores. Cada jugador debe barajar su mazo de cartas y robar una mano inicial de 5 cartas, ¿vale? Importante, en caso de que robéis alguna carta de debilidad, esa carta se descarta y se roba otra. Las cartas de debilidad tienen un aspecto como lo que podéis ver aquí en esta carta de ejemplo, y de un modo o de otro siempre en algún sitio de la carta os indicará debilidad. Por lo general lo indicará debajo del nombre de la carta. Aquí tenéis un ejemplo de una debilidad básica, ¿vale? Insisto, en caso de que en la mano inicial tengáis alguna carta de debilidad, esa carta la descartáis y robáis otra en su lugar. Una vez robada la mano inicial, tenéis derecho a un mulligan, únicamente a un mulligan. La gente de Magic lo entenderá perfectamente. El mulligan de este juego es bastante benevolente, así que es conveniente que lo aprovechéis. Una vez robáis la mano inicial, ya quitadas las debilidades, podéis descartar cualquier cantidad de cartas de la mano inicial y robar esa misma cantidad de cartas. Este proceso solamente puede realizarse una vez. Elegís cualquier cantidad de cartas de la mano inicial, las descartáis y robáis esa misma cantidad de cartas. De nuevo, si robáis alguna carta de debilidad, se descarta y se roba otra en su lugar. Una vez completéis este proceso, esa mano inicial será definitiva y ya no la podréis cambiar, ¿vale? Una vez completado el proceso, todas las cartas que hayáis descartado las barajáis de vuelta en vuestro mazo. Y por último, cada jugador debe coger 5 recursos de la reserva.
Los recursos son las fichas que tienen un aspecto como este. Los recursos, ya puedo adelantar, que serán necesarios para poder pagar el coste de las cartas que tenemos en nuestra mano. La mayoría de cartas de jugador, como podréis ver, tendrán un número en la esquina superior derecha. Eso será el número de recursos que tendréis que pagar de vuestra reserva para poder jugar esa carta. Con todo esto, los jugadores ya están preparados para comenzar la partida. Así que todo lo que nos queda es preparar el escenario. La guía de campaña, la guía de cada escenario, os dará una serie de instrucciones específicas en todo momento sobre cómo preparar el escenario. Ahora bien, antes de proceder a esa serie de instrucciones, hay una serie de pasos que tenéis que seguir de antemano, que son los que voy a explicar ahora. En primer lugar, tenéis que poner en la mesa la carta de referencia del escenario, que es una carta que tiene un aspecto como este, ¿vale? Es una carta de 2 caras, la cual pondréis por el lado correspondiente al nivel de dificultad que hayáis elegido. Por ejemplo, si jugáis en modo fácil o modo normal, la pondréis por la parte delantera. Si jugáis en modo difícil o en modo pesadilla, la pondréis por la parte de detrás. Esta carta básicamente hará referencia a algunas de las fichas de la bolsa de caos. Estos símbolos, por ejemplo, si os fijáis en ellos, básicamente os indicará el efecto que tienen esas fichas cuando las robáis, ¿vale? Bien. Esta carta la ponéis en la mesa en un lugar que sea visible para todos los jugadores y haréis referencia a ella siempre que robéis una ficha que contenga alguno de los símbolos indicados, ¿vale? Después de esto tendréis que montar los mazos de plan y de acto, ¿vale? El plan también se denomina agenda. En mi caso, este juego lo juego tanto en español como en inglés. En español se llama plan y en inglés se llama agenda. Así que muchas veces utilizaré ambos términos indistintamente. Cuando diga agenda quiero decir plan, cuando diga plan quiero decir agenda. Significan exactamente lo mismo, ¿vale? Simplemente plan en castellano, agenda en inglés. Se refieren al mismo mazo de cartas, ¿vale? En este punto lo que haré será montar los mazos de plan y de agenda. Para ello cogeréis todas las cartas de agenda y todas las cartas de acto del escenario concreto que estéis jugando. Se identificarán por este símbolo que estoy marcando ahora mismo en la pantalla, que será el mismo símbolo que tendréis también en la carta correspondiente del escenario, ¿vale? Montaréis por un lado la agenda y por otro el plan. Y además las montaréis en secuencia, en orden. Veréis que en la parte superior tenéis agenda 1, agenda 2, agenda 3, ¿vale? Las montaréis por orden. Ponéis arriba del todo el 1, debajo el 2 y debajo el 3. Y si hay más, pues ponéis más, por supuesto, ¿vale? A su vez son cartas de 2 caras. Mantenerlas siempre por el lado de la A, ¿vale? Y montarlo así, montarlas por orden y por el lado de delante, ¿vale? Una vez los montéis, mi consejo es que los coloquéis de este modo, ¿vale? Ponéis el plan o agenda a la izquierda y justo a la derecha ponéis el mazo de acto, ya que juntos, como podéis ver, conforman una especie de librito, ¿vale? A su vez, esto los pondréis aquí al lado de la tarjeta de referencia del escenario. El plan y el acto no dejan de representar los dos hilos narrativos que pueden desarrollarse durante la historia. El acto, el mazo de la derecha, representará el progreso de los jugadores, de los investigadores, ¿vale? Os interesa siempre que este mazo avance lo antes posible. Por otro lado, el plan o la agenda representará el progreso de los mitos, el progreso de las fuerzas enemigas. Este mazo no os interesa que avance, o al menos que no avance demasiado rápido. Por lo general, si el mazo de plan se agota, se resuelve, el escenario terminará del peor modo posible. Y viceversa, si el mazo de acto se completa, pues el escenario se resolverá del mejor modo posible. Aunque esto es un poco relativo, depende un poco del escenario concreto, de manera general suele funcionar. Vale. Bien, una vez montados el plan y el acto, el siguiente paso será montar el mazo de encuentros. La gente que vengáis, por ejemplo, del juego del Señor de los Anillos, veréis que el concepto es exactamente el mismo. El mazo de encuentros será el mazo del cual saldrán las diferentes amenazas a las cuales tendremos que enfrentarnos durante la partida. Las cartas de encuentros pueden ser de 2 tipos. Pueden ser enemigos, como es este caso de aquí, o pueden ser traiciones, como es este caso de aquí. Cada carta de encuentros pertenece a un conjunto representado por el símbolo que aparece en el centro de la carta, el cual estoy marcando ahora mismo en la imagen. En la guía de campaña, en la parte donde se pone la preparación del escenario,
os indicará los conjuntos de encuentros que tenéis que utilizar para componer el mazo. Aquí tenéis el ejemplo del mazo de encuentros del primer escenario, el denominado el encuentro, ¿vale? Cogeréis todas las cartas de encuentros que correspondan a alguno de estos símbolos. Por lo general es conveniente que todas las cartas de cada conjunto las mantengáis siempre juntas, ¿vale? Dado que de este modo es mucho más sencillo organizarse. En principio, todavía no lo tenéis que barajar, porque el propio escenario os indicará instrucciones en las cuales por lo general siempre os pedirá que saquéis 2 o 3 cartas fuera de ese mazo, ¿vale? En este punto, ahora sí, tendréis que hacer referencia a la guía de campaña y seguir las instrucciones concretas para montar ese escenario. Hay un tipo de carta más que aún no entramos en él todavía, que son las cartas de lugar, ¿vale? Los lugares conformarán el mapa, entre comillas, por el cual los investigadores podrán moverse durante la partida. La preparación os indicará qué lugares tenéis que poner en juego de entrada. Por ejemplo, el caso del escenario del encuentro os pedirá que pongáis en juego solamente la carta del estudio, que es la carta que muestro aquí en la parte derecha. A su vez, también os dirá en qué lugar tendrán que empezar los investigadores. Aparte de la carta de investigador, para cada personaje tendréis también una mini carta, una carta pequeñita, con la imagen del investigador, con el dibujo, que la utilizaréis para marcar en qué lugar se encuentra ese personaje dentro del juego. Así que de entrada las cartas las pondréis sobre el lugar que os indique la preparación del escenario, ¿vale? Os indicará qué lugares colocar y también os indicará por lo general una o más cartas del mazo de encuentros que tendréis que poner aparte. En el caso del escenario del encuentro os mandará poner este enemigo, el denominado sacerdote Ghoul, fuera de juego. Junto con él también tendréis que poner la carta denominada Lita Chandler, que podéis ver que aunque sea una carta que tiene el símbolo del conjunto de encuentros, es una carta de apoyo, por tanto es una carta que los jugadores podrán utilizar a su favor, ¿vale? Más adelante, durante la partida, podréis haceros con el control de la carta de Lita Chandler y os dará una serie de ventajas en juego, ¿vale? Pero en principio, el escenario os indicará que la pongáis fuera de juego. Más adelante, durante la partida, os indicará cómo la tenéis que poner en juego. Ahora sí, una vez hayáis apartado todas las cartas necesarias, sí que os mandará barajar el mazo de encuentros. Y hecho esto, ya estaréis listos para comenzar vuestra primera partida. Por ahora vamos a dejarlo aquí. Han sido ya muchos conceptos para comenzar, pero considero que era muy importante dejar claros cuáles son los fundamentos del juego, qué es una campaña, qué es un escenario, cómo se construye el mazo de los investigadores y los diferentes componentes del juego. Mazo de plan, mazo de acto, mazo de encuentros. Todo eso es fundamental que lo tengamos claro para poder entender bien el juego en los siguientes episodios. Lo dicho, lo dejamos aquí y os emplazo para el siguiente vídeo en el cual ya empezaremos a meternos a fondo en el desarrollo de la partida. Aún no tengo 100% claro de qué voy a hablar, pero seguramente hablaré de la secuencia del turno y de los tipos de carta, que es algo también muy básico que tenemos que comentar. Así que lo dicho, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.